Buenas tardes a todos los presentes. La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua, a través del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PLANAC, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, les da la más cordial bienvenida. Agradecemos a todas las personas que se están conectando a esa transmisión en vivo a través de nuestra página oficial Ambiente EC, para ser partícipes del intercambio de experiencias de comunicación aplicados a temas de cambio climático con enfoque de género. Antes de iniciar con las ponencias, agradecemos la presencia de las autoridades que la tarde de hoy nos acompañan. Tenemos Mónica Andrade, responsable del área de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Karina Salinas, directora de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua. Jorge Núñez, coordinador del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Ecuador. Distinguidas panelistas que hoy nos acompañan, colegas de las áreas técnicas de género, comunicación, direcciones provinciales y proyectos, representantes de medios de comunicación y público en general. El cambio climático es una de las grandes amenazas que enfrentamos como humanidad. El rol de la comunicación es fundamental para que la sociedad conozca y entienda a cabalidad acerca de este fenómeno y de esta manera ser partícipes clave en las acciones y decisiones que se tomen en respuesta. Para dar inicio, invitamos a Mónica Andrade, responsable del área de Ambiente y Energía del PNUD. Bienvenida, Mónica, adelante. Muchas gracias, María Leonor. Muy buenas tardes con todos y con todas. Para el PNUD es un honor ser parte de este evento, así que agradecemos la invitación también. Estimada Karina Salinas, directora de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua. Querido colega Jorge Núñez, coordinador del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Ecuador, PLANAC. Distinguidas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Colegas de las áreas técnicas de género, comunicación, direcciones provinciales y proyectos. Representantes de medios de comunicación y público en general. Distinguidos participantes. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es prioritario el abordaje que se da a los temas comunicacionales relacionados con las iniciativas de las cuales somos parte. En ese sentido, apoyamos con afán la realización de espacios para el intercambio de experiencias que muestren, mediante la presentación de acciones concretas en territorio, las maneras en las cuales la comunicación se convierte en poderoso instrumento para informar y sensibilizar. Temáticas como las afectaciones del cambio climático sobre las comunidades más vulnerables y sobre las respuestas que se diseñan e implementan con el propósito de incrementar la resiliencia de medios de vida, ecosistemas, infraestructuras y poblaciones, merecen ser conocidas y comprendidas por múltiples actores, entre los que se incluyen los entes públicos, privados, académicos, técnicos, entre otros, y sobre todo por el grueso de la sociedad civil, que necesita estar suficientemente enterada para aportar de manera efectiva en la acción climática. En complemento, es pertinente tener en cuenta que los impactos adversos y diferenciados del cambio climático sobre mujeres y hombres exigen la transversalización del enfoque de género en el diseño e implementación de las iniciativas y acciones que se gestan en torno a la adaptación. La diversidad de profesionales de la comunicación que participan en este encuentro permitirá conocer, además, el manejo de los temas comunicacionales desde diferentes especialidades y perspectivas y aprender a partir de sus experiencias con miras a mejorar nuestros procesos. Sin duda, el presente evento representa oportunidad para reflexionar y aprender sobre la relevancia que tiene una comunicación inclusiva en el contexto de las iniciativas de cambio climático y entender que la comunicación constituye una poderosa herramienta para dar mayor visibilidad a la gestión que se lleva a cabo y apreciar las capacidades diferenciadas de mujeres y hombres en la acción climática y su protagonismo como efectivos agentes de cambio. Sin más, les auguro éxitos en esta jornada y les reitero la predisposición del PNUD para seguir apoyando en este tipo de iniciativas y encuentros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu intervención, Mónica. El Ministerio del Ambiente y Agua, a través de su Subsecretaría de Cambio Climático y del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, promueve acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas, académicas y de gestión en territorio. De esta manera, contribuir a la gestión climática del país que se construya de manera más integrada y participativa. Abordar la importancia de la comunicación para la difusión, información y sensibilización acerca de este tema es fundamental para llegar a más personas, ya sea de manera individual o de aquellas que pertenezcan a un colectivo. Cedemos la palabra a Karina Salinas, directora de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua. Bienvenida, Karina. Muchísimas gracias, María Leonor. Mucho gusto poder compartir con todos y todas este espacio, tanto a los colegas que estamos en la organización como a todos y todas aquellos que nos están viendo a través de la presentación en vivo en la página de Facebook del Ministerio del Ambiente y Agua. Primero que nada, quiero extender un saludo cordial a Mónica Andrade, nuestra colega en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a nuestro coordinador del Plan Nacional de Adaptación, Jorge Núñez. Así también a nuestros panelistas que nos van a ayudar el día de hoy con unas importantes ponencias para poder reflexionar sobre un tema muy importante como lo es la comunicación y el enfoque de género, cómo estos dos temas tienen que linkearse de tal forma que necesitamos conocer metodologías, experiencias, etc. Como bien lo menciono, necesitamos estos espacios y creemos fervientemente como Ministerio de Ambiente y Agua que son necesarios para una buena gestión del conocimiento. Y en lo que se refiere al cambio climático, es un tema no muy atendido en lo que se refiere a la comunicación inclusiva. Muchas veces no nos damos cuenta de que los efectos adversos del cambio climático son diferenciados. Y es donde nosotros, como responsables de la política pública, como responsables de la implementación de acciones de adaptación y mitigación, tenemos que implementar medidas adecuadas para que la comunicación sea la correcta, para que la comunicación sea inclusiva y también transparente y además sea accesible. Este encuentro va a permitir conocer experiencias de algunos programas, de algunos proyectos y otras iniciativas que han incluido ya el enfoque de género en procesos comunicativos, y esos ejemplos tenemos que tomarlos como país y replicar en la medida de lo posible y también bajo las condiciones del país. Este encuentro se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de comunicación del Plan Nacional de Adaptación, que en este momento se encuentra en desarrollo. ¿Qué necesitamos para poder implementar el plan? Justamente un pilar fundamental es cómo nosotros podemos y debemos incluir los temas comunicacionales, pero como les mencionaba, de una forma inclusiva. Cómo nosotros comunicamos esas iniciativas en territorio en las que pueden participar todas las personas, todos y todas aquellos que se encuentran en las comunidades, por ejemplo. Cómo los efectos del cambio climático impactan de manera diferenciada a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo podemos aportar desde nuestro punto, desde donde estamos trabajando, para poder ayudar a una mejor adaptación al cambio climático y a implementar medidas de mitigación para mitigar sus efectos, valga la redundancia? Nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua agradecemos a las panelistas que el día de hoy nos van a acompañar, agradecemos por compartir sus experiencias con nosotros y esperamos que luego de este encuentro apliquemos cada una de estas experiencias a la medida de lo posible dentro de nuestro contexto nacional y asimismo podamos extender este mensaje al resto de compañeros y compañeras comunicadores alrededor del país para poder llevar un mensaje claro hacia la comunidad y hacia la sociedad civil, que los temas de cambio climático tienen que ser comunicados de forma clara, de forma sencilla y que la información sea accesible, y la información obviamente tiene que estar de una manera, debe ser pública e incluir enfoques tan importantes como es la adaptación al cambio climático en este punto en específico. De parte del ministro Paulo Proaño, el ministro de Ambiente y Agua del Ecuador, les extendemos a todos y todas un cordial saludo y esperamos que esta jornada sea muy beneficiosa para los fines pertinentes. Muchísimas gracias, María Leonor. Muchas gracias, Karina, por su intervención. Compartir experiencias en torno a la comunicación en temas de cambio climático con enfoque de género nos ayuda a visibilizar las luchas por la igualdad, inclusive en procesos como las negociaciones internacionales,
sobre cambio climático, en las cuales uno de los lemas es "No habrá justicia climática sin justicia de género". Para contarnos acerca del objetivo de este encuentro, damos la palabra a Eugenia Martínez, especialista en comunicación del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Adelante, Eugenia, bienvenida. Muy buenas tardes con todas y todos. Realmente agradezco la presencia de las autoridades y su apoyo para la realización de este evento. Igualmente quiero extender un saludo a las exponentes que nos acompañan el día de hoy. Es un honor poder contar con cada una de ustedes y su maravillosa experiencia en el mundo de la comunicación y el cambio climático. Igualmente quiero agradecer a todas las personas que están en este momento compartiendo con nosotros este intercambio de experiencias. Quiero contarles que este evento busca visibilizar cómo en la práctica de la comunicación se sensibiliza, se habla y se informa sobre el cambio climático con un enfoque de género. Y precisamente este evento busca compartir experiencias desde varias aristas de la comunicación, ya sea desde la comunicación social, la comunicación política, la educomunicación y el periodismo, como desde estas diferentes ramas de comunicación y a través de varias herramientas podemos comunicar de una manera que nos permita llegar a un variado y más amplio tipo de audiencia. Con esto dicho, doy paso a José Martino, oficial de comunicación del PNUD, quien irá presentando a cada una de las ponentes para dar inicio a las presentaciones. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas tardes, gracias Eugenia. Bueno, no me voy a detener en saludos y agradecimientos, creo que ya todo se ha dicho y lo interesante ahora es escuchar a nuestros panelistas que nos consta que son de una gran categoría profesional, técnica y humana. Así que a continuación voy a presentar a la primera panelista. Ella es Pilar Maldonado, ella es máster en comunicación y marketing político y licenciada en comunicación. Tiene 18 años de experiencia en campos como la comunicación para el desarrollo, comunicación ambiental y cooperación. A lo largo de su experiencia laboral ha trabajado en el sector público, organismos internacionales a nivel nacional y regional. Actualmente es especialista en fortalecimiento de capacidades del programa de apoyo NDC, implementado por el Ministerio del Ambiente con apoyo del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Como parte de su experiencia, ella ha trabajado con gobiernos seccionales, implementación de política pública, gestión editorial, fortalecimiento de capacidades, proyectos de gobernabilidad, seguimiento de procesos, coordinación de investigaciones y gestión de conocimiento. Además, es aficionada a la fotografía y el diseño. Bien, Pilar, comenzamos con tu ponencia. ¿Qué significa la comunicación inclusiva en las acciones por el clima? Bienvenida. Gracias, José. Y también gracias a nuestros colegas del PLANAC, de la Subsecretaría de Cambio Climático y al PNUD por brindar estos espacios que siempre son interesantes para todos y para compartir un poquito del día a día. Yo quería comenzar haciéndonos una pregunta de cuáles son los desafíos de la comunicación de cambio climático. Cuando llegamos a comunicar cambio climático, cuando somos responsables por mantener esta comunicación, nos encontramos con ciertos términos como GEI, MRV, NAMA, NAPA, USCUS, IFF, NDC, entre otras, que para alguien que no conoce esta temática son simples acrónimos o agrupaciones de letras. Y la verdad que como comunicadores no se trata de educar a la población para que entienda lo que quiere decir esta terminología, que es sumamente técnica. Se trata de adaptar tanto el lenguaje como los contenidos para poder acercarse a todos. Evidentemente, el trabajo en cambio climático no se queda solamente en el uso de estos términos. Son acciones complejas que son tangibles, que no son tangibles necesariamente para los sectores más vulnerables. Para poder comunicar cambio climático es necesario acercarse a sus conceptos, entender el alcance, entender cuál es el impacto, y una vez que lo hemos interiorizado y comprendido a cabalidad, hacer el ejercicio de comunicar, no solamente informar, es asegurarnos de que este mensaje llegue en su totalidad y que en realidad nos ayude a producir un cambio de actitud en quienes receptan nuestros mensajes.
Sin duda, comunicar cambio climático es un reto y un importante desafío. El cambio climático en sí es un fenómeno complejo. Existen diversas ideas, respuestas políticas que implican tanto adaptación como mitigación, que pueden resultar un poco confusas a la población, a organizaciones de la sociedad civil, instituciones, debido a que la falta de comprensión sobre lo que realmente significa cambio climático y nos puede alejar un poco de las reacciones individuales que podemos tener dentro de la sociedad y como individuos en nuestros núcleos familiares. Si bien el mensaje de que la Tierra se está calentando es ampliamente difundido, la comprensión real sobre los impactos del fenómeno del cambio climático y los desafíos que representa para la humanidad muchas veces está lejano de la vida cotidiana de las personas. Es así que la internalización de la problemática y el compromiso individual y colectivo sobre cambio climático resultan un reto permanente, y no porque exista falta de información, sino principalmente porque la forma en la que la información está disponible se analiza y se presenta, es la forma en la que se analiza y se presenta al público. Esta responsabilidad recae directamente en quienes hacemos comunicación y también en los medios. Fomentar la asertividad del uso del lenguaje ayuda a que la comunicación sea transmitida desde mensajes positivos. Los efectos del cambio climático pueden crear conmoción en la población y tal vez podemos tener un sentido contrario al generar un compromiso de cambio, ya que si se fomenta medio o que esto ya es un tema sumamente catastrófico, podemos provocar la paralización de las personas y debemos hacerles partícipes de una comunicación más bien que invite a activarnos, a comprometernos individualmente y también como colectivo para hacer frente con nuestras acciones diarias. Por otro lado, tenemos esta otra pregunta. ¿Qué es la comunicación inclusiva en el cambio climático? El cambio climático nos afecta a todos, pero en mayor medida a las personas y los colectivos más desfavorecidos. Los sectores más vulnerables se ven mayormente afectados en aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, entre otros. Las mujeres son en mayoría, dentro de los colectivos como tales, sufren de primera mano y de forma acentuada los efectos negativos del cambio climático. A la vez son una minoría entre quienes deciden las estrategias climáticas y energéticas a nivel mundial. Debemos acentuar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático, de tal modo que tanto hombres como mujeres contribuyan con nuevas propuestas que fomenten la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Por otro lado, el lenguaje no es neutral al género. Mediante su uso se puede excluir, discriminar, hasta sin intención de hacerlo. Podemos reproducir estereotipos, discriminaciones relacionados a un origen étnico de las personas, a la condición física, mental, a la orientación de género, a edad, a qué opinamos políticamente, a sus prácticas religiosas, entre otras formas que podemos discriminar. Perjudicar el reconocimiento aún más del ejercicio de los derechos, perjudicando así, más bien dicho, el ejercicio de los derechos de las personas a vivir en un ambiente saludable, seguro, en igualdad de oportunidades y sin discriminación. El lenguaje en sí no es sexista, pero puede ser que su utilización sí lo sea. Si usamos correctamente el lenguaje, podemos contribuir a visibilizar tanto a las mujeres como a los grupos vulnerables. Contamos con la ventaja de que el sistema lingüístico del español nos ofrece infinitas posibilidades para que no tengamos un lenguaje discriminatorio. Existen muchísimos recursos lingüísticos, que no requieren un desdoblamiento continuo como única solución para evitar el uso no con el lenguaje inclusivo, desagregando con el os y as al final de las palabras, os o as al final de las palabras. Por el contrario, eludir esta discriminación implica ir mucho más allá, implica buscar términos, conceptos neutros
que incluyan tanto a mujeres como a hombres en la comunicación. Es decir, ahorita estamos hablando de las y los comunicadores en este evento a quien está enfocado, pero ¿por qué no decir los responsables de la comunicación? Y así podemos buscar muchos ejemplos que nos ayuden a visualizar esto. Para ello es necesario comprender e interiorizar, sensibilizarnos como responsables de llevar un mensaje comunicacional. El lenguaje inclusivo permite reconocer los cambios sociales a favor de la igualdad entre personas y en los diferentes usos del lenguaje, tanto escrito, visual, verbal o gestual. Es importante difundir estas ideas científico-técnicas mediante un lenguaje claro, comprensivo, comprendiendo las tradiciones, la diversidad cultural de los diferentes públicos a quienes nos queremos dirigir, sus necesidades, prácticas y estrategias, así como los intereses y las oportunidades que esto representa. Se debe trabajar en ser agentes de cambios y siempre que haya una oportunidad, dirigirse a hacer información para un mayor número de personas y hacerlo utilizando un lenguaje inclusivo. Se debe tener presente que nuestro idioma es sumamente rico y que los recursos son suficientes para utilizarlos sin necesidad de excluir o invisibilizar ni marginar a nadie. Como responsables de la difusión de información, debemos construir desde el lenguaje una sociedad más igualitaria para todas las personas que a su vez sensibilicen a la opinión pública sobre cambio climático y cómo adaptarse a sus consecuencias e influencia en nuestras formas de vida. Para esto, creemos que es importante el cambiar de hábitos y esto empieza a casa adentro. Y la mejor manera es hacerlo con el ejemplo. Les he hablado en los minutos anteriores en que tanto para comunicar cambio climático como para comunicar el enfoque de género, debemos interiorizarlo de manera individual. De ahí que es necesario combinar metodologías introspectivas de sensibilización individual y de manera progresiva incluir elementos que generen cuestionamientos personales y grupales y la adopción de comportamientos, lenguajes y prácticas que apoyen en la construcción de la igualdad, como lo es el uso de un lenguaje inclusivo de género. Es importante crear compromisos dentro de las organizaciones, es decir, empezar a poner en práctica lo que decimos. El ejemplo siempre será la mejor forma de comunicar tanto los esfuerzos de igualdad como la creación de comunidades resilientes al clima y formas de vida bajas en carbono. Es así que desde la experiencia del programa que represento, el programa de apoyo a la NDC, que es implementado por el Ministerio de Ambiente y Agua con el apoyo del PNUD, hemos tratado de generar una metodología e implementarla dentro del programa en la que, como a través de protocolos internos, tenemos una forma de trabajo que nos exija a incluir estos dos aspectos en nuestro trabajo diario y para ello la comunicación ha sido sumamente clave. Les voy a comentar que durante el 2019, en conjunto con la Fundación Futuro Latinoamericano, desarrollamos un proceso de fortalecimiento de capacidades para funcionarios y técnicos de la Subsecretaría de Cambio Climático y estuvo enfocado exactamente en género y cambio climático, valga la redundancia. En este espacio de trabajo, de manera teórica y práctica, y en la familiarización con las normativas, lineamientos para la incorporación de lenguajes sensibles al género en la gestión pública. Además, este trabajo ayudó a que mediante ejercicios se evidencien lenguajes ciegos a género o lenguajes en los que se reproduce estereotipos de género. Uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos fue la deconstrucción de la idea de que el genérico masculino incluye a las mujeres. El lenguaje científico de cambio climático lo generaliza de esta manera y si ese es el referente que tenemos como técnicos, es un poco difícil sacarnos de la cabeza esta temática. Como resultado de este esfuerzo se evidenció que es necesario combinar metodologías introspectivas de sensibilización individual y de manera progresiva incluir elementos que generen cuestionamientos personales, grupales y la adopción de comportamientos, lenguajes y prácticas que apoyen a la construcción de la igualdad como el uso del lenguaje inclusivo. Durante este proceso
a manera personal, puedo decir que aprendimos en el camino, aprendimos haciendo, con un resultado muy positivo. El cambio climático no es neutral, al igual que no lo es el lenguaje. Las discriminaciones por edad, etnia, género, entre otras, generan desigualdades que se traducen en barreras para el desarrollo personal y colectivo. El lenguaje sobre cambio climático puede ser ciego al género, ya que muchas veces reproduce formas de pensamiento e intereses que excluyen los conocimientos y saberes científicos. Los medios de comunicación muchas veces invisibilizan esta realidad diferenciada de mujeres y hombres, así como los aportes de las mujeres en el ámbito científico. Es por eso que invitamos a ustedes comunicadores que nos están escuchando ahora, que tienen además en sus manos la responsabilidad de comunicar, a que nos acompañen a comunicar cambio climático, interiorizándolo con estos conocimientos y conceptos, para que así todos nos convertamos en agentes de cambio y replicarlo mediante la difusión de la información. Comunicar para sensibilizar, informar y hacer la diferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Qué importante es el lenguaje, ¿no? Definitivamente cómo construye, transforma, interpreta la realidad. Muy valiosos tus aportes y recomendaciones. Le recuerdo al público que nos está siguiendo en este momento que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat. Más tarde abordaremos sus preguntas, pero es importante que lo puedan ir compartiendo ahí para que no se escape ninguna idea, ninguna duda. Bien, continuamos entonces con nuestra siguiente invitada. Alexandra Cortés. Ella es responsable de comunicación y visibilidad de Euroclima. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, José. Bienvenida. Alexandra tiene 25 años de experiencia en políticas y estrategias de comunicación, producción de eventos, periodismo y producción radiofónica, virtual y visual. Ha trabajado en varios organismos internacionales, regionales y nacionales, tanto en América Latina como en Europa. Tiene una amplia trayectoria en la comunicación de temáticas ambientales, especialmente en lo relacionado con cambio climático en la región latinoamericana. Es docente y facilitadora de eventos. Actualmente, como he dicho anteriormente, labora como experta en comunicación y visibilidad en Euroclima Plus, programa financiado por la Unión Europea. Dentro de este programa ha impulsado en conjunto con otros especialistas la producción de materiales con enfoques de género, liderando procesos de formación interna y dirigido diversos materiales audiovisuales. Es amante de la lectura y la conversación, costarricense de nacionalidad, centroamericana por nacimiento y latinoamericana por convicción. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que desde sus casas o sus oficinas nos están acompañando. Gracias a mis otras colegas panelistas, gracias Karina por la invitación y Eugenia. Y yo sin más voy a permitirme compartir pantalla. Vamos a ver. Acá. Vamos a pedir apoyo a nuestros colegas porque parece que todavía no podemos ver tu pantalla, Alexandra. Alexandra, ¿sigues ahí? Bueno, creo que hemos perdido temporalmente a nuestra colega. Hemos tenido un problema con la conexión. Quizás mientras vamos resolviendo este tema, más bien vamos a continuar con nuestra siguiente panelista y más tarde continuamos con
con Alexandra. Bien, les presento entonces a Susana Madera. Ella es periodista, nos va a hablar a continuación de la fuerza de las historias. Permítame presentar brevemente a Susana. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, es máster en Relaciones Internacionales, actualmente trabaja en la agencia española EFE de Noticias, es periodista de la Delegación de Ecuador desde 1994 hasta la fecha, encargada de la cobertura de diversos aspectos de la vida ecuatoriana para trasladarla al mundo en temas políticos, económicos, sociales, deportivos y sanitarios, entre otros. Tiene 26 años de cobertura para la agencia EFE desde Ecuador y es enviada especial a otros países para coberturas informativas. Bienvenida, Susana. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los panelistas, qué gusto compartir con ustedes. Y bueno, gracias al Ministerio, al PNUD por esta actividad y a Eugenia que me ha pedido que comparta la manera en que suelo contar temas un poco complicados a través de historias. Si me permiten compartir la pantalla ahora. Vamos a ver. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como mi compañera antes había hablado de la importancia del lenguaje, de la importancia de la comunicación, los periodistas podemos ir un poco más allá siempre con el lenguaje. Sabemos que el lenguaje de alguna manera moldea nuestra forma de pensar, genera emociones, genera imágenes con las que podemos ir más allá del mismo lenguaje a través de estas imágenes. Podemos usar metáforas, podemos usar símbolos para entrar en otros mundos y podemos abandonar la superficie y poco a poco ahondar en historias. Por esto, precisamente, me voy a tomar la licencia de, como se me ha invitado para hablar sobre las historias. Creo que la mejor forma en la que podría yo explicar la fuerza que tienen las historias al momento de contar temas tan técnicos, muchas veces tan complicados como el cambio climático, es precisamente a través de una historia. Así que, si me permiten, voy a compartir con ustedes una pequeña historia. Esta historia es de el ecuatoriano que ancló el arco iris a la tierra. Esta historia comienza en mi pequeño pero biodiverso Ecuador, en la provincia de Imbabura, en el norte del país. Aquí tenemos 24 provincias y la de Imbabura se encuentra en el norte, es una zona preciosa. Y en esta zona hay un sector que se llama Pablo Arenas. Como les decía, me voy a tomar la licencia de contarles ahora en primera persona porque así es como se siente uno como más apegado a las historias de lo que va corriendo. Ahí en Pablo Arenas me encontré con este personaje. Este personaje, como buen hombre de la ruralidad, me invitó a subir a una montaña. Y subí a esta montaña él con la habilidad de una cabra y yo con todas las taras de la gente asfáltica, como las citadinas, como yo. Iba subiendo esa montaña agarrándome como gato de toda rama que encontraba, lo cual no impidió que me caiga varias veces. Sin embargo, él, con toda la habilidad del hombre rural, seguía subiendo. Cuando ya llegamos a la cima de esta montaña, él hablaba de nuestro bellísimo planeta azul, pero que atraviesa momentos muy críticos, que camina al borde del abismo, y poéticamente me decía que si solo descubrimos en lo más profundo de nosotros a un hijo amoroso y rebelde de la madre tierra, podríamos encontrar una salida a esta gravísima crisis, sin duda la más compleja de toda la historia humana, y hablaba del cambio climático. Ahí, en medio de la nada, mientras yo solo veía ramas secas, pocas plantas, él recalcaba que rescatar a la madre tierra era urgente y además era una necesidad para hoy, no para mañana. Hablaba de que era una tarea de todos. Todos somos necesarios, decía. Todos somos importantes. Parada en la cima de esa montaña,
Apreciaba también un bello paisaje mientras la voz de este soñador creaba en el ambiente un hogar de ecoespiritualidad llamada Montaña de Luz y expresaba su amor consciente y su pasión por la vida y hablaba de valores no monetarios, sino humanos. Pero allí donde yo solo seguía sin ver nada, él hablaba de naturaleza, de alimentación sana, de recuperación de plantas que por su uso cada vez menos cotidiano en las cocinas estaban desapareciendo. Hablaba de la importancia del silencio. En medio de este bullicioso mundo, él siempre recalcaba la importancia de que aprendamos a interiorizar y que escuchemos a nosotros mismos y a la naturaleza. Hablaba sobre la solidaridad entre las personas y hablaba de turismo comunitario, sobre proyectos apícolas, sobre granjas de animales menores, sobre cadenas de distribución de alimentos y un sinfín de proyectos que pensaba crear en 40 hectáreas y hablaba de un nuevo modelo de desarrollo autosostenible que guarde la vida y forme verdaderos ciudadanos planetarios. A mí me parecieron realmente complejos de entender, no solo por los términos técnicos con los que utilizaba en momentos, sino también por toda esta aura holística que él le daba a su historia. Y bueno, si ya me parecía difícil entender lo que él me estaba diciendo, la cosa se complicó cuando ahí subidos en la cima de esta montaña, yo le preguntaba, oye, bueno, ¿y cuándo va a empezar esto? Entonces me dijo, no sé. Yo como que no sé. Es que todavía no he comprado esta tierra. Pero ¿cómo que no has comprado? Y todo lo que me estás contando y todo este proyecto maravilloso y las casas que me has hecho aquí en el aire, ¿y qué pasó? Me dijo, no, es que no tengo dinero. Entonces, más todavía, ¿no? O sea, tiene todo un proyecto creado en la cabeza, tiene toda una historia absolutamente estructurada y no tenía absolutamente nada en concreto. Bueno, dije, qué raro. Bajé de ahí pensando, seguramente lo va a conseguir, seguramente lo va a hacer porque ya tenía yo antecedentes de sus historias, de proyectos que tenía que parecían realmente locos, pero que a la larga no solamente que se concretaron, sino que beneficiaron a miles de personas. Pero me quedé con la idea rondando en la cabeza. Sin embargo, 4 años más tarde, la montaña, esa montaña en la que yo solamente veía ramas secas y en las que él pintaba toda una historia maravillosa de ayuda a la naturaleza y de todo esto, en esa montaña, 4 años después, hay 23,000 plantas sembradas, a las que alimenta gracias a una laguna artificial que hizo en toda la cima. Hay cabañas, restaurante, invernaderos, huertos frutícolas, hortícolas. Desde los que en estas épocas tan complejas de la pandemia salieron muchos alimentos para ayudar a la gente vulnerable de la zona, de toda la zona de Pablo Arenas y muchas zonas de Urcuquí y de Imbabura. Hay además 11 hectáreas aproximadamente de bosque nativo secundario en recuperación, aportando enormemente en la disminución del cambio climático regional y global, instruyendo de forma ejemplar a las comunidades cercanas para que hagan lo mismo en sus terrenos, aspirando en unos años a ser una de las zonas más reforestadas de la región. Miren ustedes lo que era absolutamente nada en una montaña. Además, están trabajando en este mismo momento para que se convierta en el jardín botánico más grande de Sudamérica. El lugar da ejemplo a muchas personas, el lugar da empleo a muchas personas, entre ellas a extranjeros en situación de movilidad, capacita a otras en técnicas agrícolas y ha involucrado a la comunidad para que todo esfuerzo sea conjunto. Como se habrán dado cuenta, en este corto relato les he hablado de gravísimos problemas relacionados con el cambio climático y los efectos que tiene sobre la gente. Diciéndolo y sin decirles, me he referido a la sequía, a la pobreza, a la migración, a la pérdida de saberes y sabores ancestrales, a las diferencias entre lo rural y lo citadino,
He hablado de recuperación de especies de flora, que conlleva también a la recuperación de especies de fauna. He hablado de salud. He hablado de medio ambiente. Y en general he hablado de crisis climática. Pero de otra manera. Simplemente lo que he hecho es unir todos estos temas que son sumamente duros y sumamente importantes, siempre, ahora más que nunca, a través de un hilo conductor. Este hilo conductor es el proyecto de este soñador. Pero en ningún momento les estoy hablando de temas sumamente técnicos, porque ahí es donde perdemos la audiencia y perdemos a las personas y perdemos el mensaje. Les hablé de una historia, de subir a una montaña y de que en esta montaña una persona sola tenía en la cabeza un proyecto y decidió hacer algo que parecía en su momento loco. Sin embargo, no fue así, lo concretó. Por cierto, entre las 23,000 plantas sembradas, hay una bellísima variedad de flores que ya han comenzado a pintar esa montaña de colores y que con el tiempo, cuando todas florezcan, se podrá distinguir a lo lejos la tarea de este ecuatoriano que logró anclar el arco iris de la tierra. Y paradójicamente, esta fotografía me la envió la semana pasada, en la que el arco iris está en su zona. Y hemos hablado de muchos de los problemas de cambio climático, hemos hablado de la importancia de tomar decisiones, de que una sola persona puede hacer el cambio. Hemos hablado, como les decía, de pobreza, hemos hablado de ruralidad, hemos hablado de sequía, hemos hablado de deforestación, de reforestación, y todo el mensaje entra de una manera tan suave, que termina siendo como una especie de cuento, ¿no? Desde el título, o sea, el ecuatoriano que ancló el arco iris a la tierra. Me parece que son formas en las que podemos enganchar a la gente para de una manera muy amable, como decía hace un momento Pilar, poder involucrarles en los temas y presentar pequeños ejemplos, como también decía Pilar, con cosas positivas. Esto es una cuestión muy positiva, no fue fácil, pero también demuestra que si se quiere, se puede, y que una sola persona puede hacer el cambio. Y estamos enviando a través de notas como estas mensajes positivos, mensajes de cambio, mensajes de solidaridad, y todo esto la gente puede leerlo, como decía hace un momento, a manera de cuento. Esa es la forma que yo tengo, de las que más me gustan, además de contar historias, porque las otras cuestiones que me tocan contar son un poco políticas y económicas, pero me parece que esta es una forma maravillosa de llegar a la gente, a través de pequeñas historias, cosas suaves, pero que en el fondo, su trasfondo real, tiene mensajes muy poderosos y muy potentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana, de verdad qué ejemplo tan inspirador, ya comenzando con ese titular, ¿no? El ecuatoriano que ancló el arco iris a la tierra. La verdad es que ya de por sí el titular es muy llamativo, y efectivamente tú has demostrado que podemos hablar de todos esos temas sin necesariamente llenar un texto lleno de siglas, de esas siglas de las que nos comentaba Pilar, ¿no? Ni de términos rebuscados, sino que a través de una sencilla historia comunicamos, informamos, capacitamos también, porque explicamos varios fenómenos, pero es que además inspiramos un cambio, que yo creo que también es lo bonito, la conclusión de esta historia, es decir, bueno, este señor, ¿no?, de pronto pues cambió todo, transformó toda una realidad en ese entorno que parecía que estaba destinado prácticamente a morir, ese paisaje, ¿no? Entonces incluso habla de fuentes de trabajo, no solo se ha recuperado la naturaleza, sino que además hablamos de ese nexo entre ser humano y naturaleza, que es posible, ¿no? No hay que separar el ser humano de la naturaleza porque dependemos de esa naturaleza para poder vivir. Entonces, muy bonita esta historia. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, habrá tiempo después para seguir comentando y hablando. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente panelista, Alexandra, que perdimos hace unos minutos. Creo que ya la tenemos por aquí de nuevo. ¿Estás por ahí, Alexandra? Aquí estoy. Vamos a ver si la electricidad no nos juega sucio esta vez. Sí, creo que hubo un problema de corte eléctrico. Son los problemas a veces también de la conectividad. Pero bueno, ya estás aquí de nuevo, así que bienvenida, Alexandra. Bueno, para recordarles a quien se reconecten ahora, no sé si, Alexandra, quieres presentarte de nuevo brevemente, o bueno, si no, yo mismo lo puedo indicar. Alexandra
trabaja en el programa Euroclima Plus. ¿Es así, Alexandra? Y ella nos va a contar un poquito cómo potenciar una comunicación con perspectiva de género. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a volver a compartir con mucho temor pantalla. A ver acá. Solamente me avisa si finalmente la estás viendo. Mientras te vas conectando, Alexandra, te comento que no solamente este evento está llegando al Ecuador o contigo en Costa Rica, sino que está llegando a lugares tan lejanos como Argentina. Así que saludamos también a nuestra audiencia desde allá. Estamos encantados de poder traspasar las fronteras y llegar a toda la región. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los colegas de todos los países latinoamericanos que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias al Ministerio por esta invitación, gracias por permitirme compartir un poquito las acciones que nosotros estamos impulsando desde este programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, que se centra principalmente en el tema de cambio climático. Nosotros desde el programa también hemos venido fortaleciendo todos estos procesos de la comunicación con perspectiva de género. Lo que nos comentaba ahora la panelista que me antecedió, o sea, maravilloso, esa forma de contar toda una historia sin tener que entrar en tanto tecnicismo, es algo que en comunicación debemos de partir, que así va a ser, ¿verdad? Esa experticia que tenemos, pero nosotros también desde Euroclima Plus hemos aprendido la gran sinergia que tiene que existir con la parte técnica, ¿verdad? Para poder empaparnos en diferentes procesos. Yo solamente quiero hacerles como ponerlos en contexto. Este es un programa que trabaja en 18 países de la región latinoamericana y Cuba, liderado por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, que está ubicada con sede en Bruselas, con una fuerte interrelación con las delegaciones de la Unión Europea en cada uno de los países socios. El accionar del programa se implementa a través de 5 agencias de los Estados miembros, 2 agencias de las Naciones Unidas. Estas son nuestras líneas prioritarias de acción. Una de las líneas prioritarias nuestras es el tema de género, y en cada una de estas líneas se realizan acciones y se llegan a actividades muy concretas, como por ejemplo la realización de estudios, procesos de capacitación, intercambios, proyectos. Ejecutamos 60 proyectos en todas estas localidades. Les quise hacer rápida síntesis para mostrarles la gigantesca diversidad de voces, de sectores, de temáticas que se abordan dentro del tema de cambio climático, lo cual para la comunicación pues es todo un reto, ¿verdad? O sea, ¿cómo comunicas, cómo creas un producto tan bello como el que nos enseñó la compañera, donde están involucradas tanta cantidad de actores? Efectivamente es un gran reto, pero también es una enorme oportunidad para co-crear, para construir juntos una visión, ¿verdad? Y en Euroclima Plus como hay tanta variedad de voces, lo que hemos implementado son las famosas redes de comunicación o comunidades de práctica, donde aquí articulamos a diferentes comunicadores de proyectos, de agencias, de país, para todos empezar a trabajar por un objetivo común, ¿verdad? A través de esta red es que nosotros alimentamos procesos e impulsamos diferentes acciones. Y una de las acciones que hemos impulsado es precisamente la comunicación con perspectiva de género. En este proceso de la comunicación con perspectiva de género es muy importante, como lo han mencionado las otras colegas, de que hablar de género dentro del cambio climático no es simplemente poner una foto de una mujer o asegurarnos que en una producción de video él o la camarógrafo tomen espacios donde aparezcan mujeres. Va muchísimo más allá de eso. Y nosotros precisamente para fluir en este tema hemos empezado a generar un fortalecimiento de capacidades a lo interno del programa para empezar a explicar y comprender. Como digo yo, hay que saber hasta comer y saborear qué es esto de perspectiva de género, y una vez que ya lo hemos saboreado y ya sabemos a qué sabe, entonces ahora sí podemos proyectarlo, podemos visibilizarlo
y podemos comunicarlo de la forma correcta, como tenemos que hacerlo, ¿verdad? A mí me llamó muchísimo la atención la historia que contaste, porque como vos dijiste, en una pequeña historia se hablan de diferentes temas sin entrar en tecnicismos, ¿verdad? Nosotros en este proceso de impulso de la perspectiva de género nos hemos dado cuenta que el relacionamiento con nuestras expertas y nuestras especialistas en el tema de género es crucial para poder entenderlo, saborearlo y ahora sí proyectarlo. Acá simplemente les comento también como una primicia que quiero darles es el programa Euroclima, como han visto, trabaja también a través de diferentes proyectos en la región y se ha generado toda una caja de herramientas para ellos, ¿verdad? Para explicarles y para fortalecerlos y capacitarlos en cómo recopilar datos desglosados por sexo, por qué es importante definir objetivos y actividades concretas en el tema de género, cómo poner esos indicadores y darle seguimiento, todo el proceso de monitoreo. Y estamos ahora, esto es un proceso que se ha generado durante los 2 últimos años, y estamos ahora justamente en la creación de una publicación donde vamos a compartir todo este proceso que se ha vivido, pues con los demás proyectos ya fuera, digamos, de lo que es Euroclima concretamente, precisamente para poder socializar toda esta experiencia. Y en esta socialización y en estos procesos que hemos estado viviendo, como yo les decía, una de las grandes lecciones que hemos aprendido nosotros los comunicadores es que definitivamente la falta de conocimiento genera confusión. Y cuando eso nos genera confusión, por más expertos que seamos en nuestro campo, en la producción de materiales, producción informativa, producción radiofónica, audiovisual, nos es muy difícil generar un producto que tenga esos lentes de perspectiva de género. Yo siempre, bueno, yo he aprendido gracias a expertos como Silvia Brugger de la GIZ, que ha tenido la focalía en el tema de género, o una consultora maravillosa, Ana Rojas, que nos ha apoyado con todos los procesos de aprendizaje de qué es esto. He aprendido que este tema de género en cambio climático y comunicación con perspectiva de género es como cuando tenemos unos anteojos, ¿verdad? Cuando uno está en un lugar donde hace mucho sol, nos cuesta mucho ver. Y las gafas o los lentes oscuros nos ayudan mucho a ver. Pero cuando uno se pone esas gafas, como son oscuras, la tonalidad cambia, el color cambia y uno empieza a ver otros matices. Bueno, esto es uno de los aprendizajes que nos hemos dado cuenta en este proceso que hemos impulsado en Euroclima, que precisamente necesitamos que nuestros equipos de camarógrafos y camarógrafos, que nuestros equipos audiovisuales conozcan qué es esto de género, qué es esto de división de roles, de división de trabajo, de división de responsabilidades, cuál es el acceso y control que tienen hombres y mujeres a los diferentes servicios y recursos, cuáles son las necesidades e intereses de esta gente, la participación, la voz. Esta filmina la tomé de una presentación que hizo una colega, Rigliana Portugal. Ella trabaja para Elvetas y trabaja también para uno de los proyectos, bueno, es parte de uno de los proyectos de Euroclima Plus. Rigliana tiene... Bueno, es maestra en el tema de comunicación y además es especialista en género. Entonces, especialistas como ellas nos han ayudado en los procesos que hemos hecho de capacitación a entender un poquito por qué es importante decirle a nuestro equipo de grabación de video y explicarles todas estas cosas, ¿verdad? Porque no solamente es que tomen mujeres en la nota, sino lo importante que es darles participación, que es darles voz, que tengan un rol totalmente activo. Bueno, nosotros lo que hemos impulsado dentro del programa, como yo les decía, ha sido un proceso interno de capacitación para que nuestra gente, nuestros productores, nuestros especialistas de estas redes o comunidades de práctica, pues aprendan cuáles son todas esas aristas de la producción que tienen que tener en cuenta a la hora de comunicar con esos lentes que les digo, ¿verdad? Con esos lentes de perspectiva de género. Nosotros en Euroclima seguimos aprendiendo, estamos en un proceso enriqueciendo todo este accionar, porque realmente queremos o estamos convencidos de que al ponernos estos anteojos, enriquecemos nuestra capacidad de ver la realidad y explicarla.
Por eso hemos entrado en un proceso de autocrítica, de revisión de las publicaciones y de las producciones que nosotros hacemos para ver si efectivamente estamos comunicando como estamos aprendiendo, ¿verdad? De lo que es género y cómo se tiene que accionar. Yo les traigo un pequeño ejemplo de una producción que hicimos, que nos pasa a muchos, y que la tomé de una ponencia que hizo también Susana Febría, que es especialista en género, que nos ha apoyado en uno de estos cursos o capacitaciones que hemos dado. Ella nos contaba de que muchas veces consideramos interlocutores válidos para sentar criterio a hombres preferentemente letrados, con formación académica. Pero para ilustrar su intervención, buscamos imágenes donde aparezcan mujeres. Entonces así decimos, hombres, mujeres, check, perspectiva de género. O buscamos a una mujer, también preferentemente letrada, para que reafirme lo que ha dicho un hombre. Entonces ella planteaba, ¿por qué no lo hacemos al revés? Que sea la mujer la que siente criterio y el hombre que la reafirme. Aquí podríamos ampararnos a decir que es que los puestos claves suelen estar ocupados por hombres. Pero eso no está del todo cierto. ¿Es más trabajo? Así a nosotros los comunicadores nos hace trabajar más, sí, claro, tenemos que buscar más. Pero lo cierto es que en una sociedad históricamente regida por hombres, es muchísimo más fácil dar con hombres en puestos de autoridad que con mujeres. Entonces, bueno, colegas, esta es un poco una reflexión para decir que este trabajo que hacemos en comunicación desde cambio climático con perspectiva de género no solamente nos obliga a aprender o bien a desaprender ciertos patrones que tenemos, nos obliga efectivamente a ponernos unos anteojos diferentes para ver la realidad de una forma diferente, pero también nos permite o nos da la posibilidad de hacer un clic con este tipo de especialistas, ¿verdad? Ellas tienen el contenido y nosotros tenemos las historias. Nosotros sabemos cómo narrar, cómo agarrar esos tecnicismos complicados y volverlos más fluidos, más fáciles de que la gente en general los pueda consumir, pero ellas tienen el contenido. Entonces somos nosotros los que tenemos que aprender a comer, a masticar, a saborear este tema para poder efectivamente seguir comunicando. Nosotros en Euroclima Plus, yo tengo que reconocer que seguimos aprendiendo el espinoso tema del lenguaje inclusivo, porque a veces no es fácil. Pero bueno, estoy convencida que espacios como este que tenemos hoy nos permite seguir construyendo estas redes de comunicación, estas prácticas, este compromiso, esta pasión de quienes estamos involucrados en este tema, pues nos va a ir generando más aprendizaje. Y en espacios como este, yo creo que podemos seguir construyendo y aprendiendo entre todos para efectivamente comunicar el tema de cambio climático desde las historias, algo que sea más apelativo desde la gente, pero con este enfoque de perspectiva de género que es finalmente lo que muchos andamos buscando para fortalecer. Muchísimas gracias por la atención. Fantástico, muchísimas gracias, Alexandra. Afortunadamente no te volvimos a perder, la conexión allá se mantuvo. Sí, efectivamente creo que justamente la riqueza, ¿no?, de estos espacios es que podemos aprender entre todos y todas, ¿no? Finalmente creo que la escuela de la vida es la que nos va enseñando también, ¿no? Más allá de los grandes manuales o las grandes directrices a veces o de las grandes experticias, creo que está la práctica definitivamente de cada persona, ¿no?, y a lo que se va enfrentando. Entonces la riqueza de este panel, del cual yo me siento muy orgulloso de acompañar hoy, creo que es precisamente lo que están aportando nuestras panelistas hoy, Pilar, Susana y Alexandra. Bueno, vamos a tener un espacio en el que vamos a ir abordando todos los comentarios y preguntas, pero antes de abordar esto, bueno, agradezco de nuevo a nuestras ponentes por compartir con la audiencia toda su experiencia y conocimientos. Antes de responder a las preguntas del público, vamos a contarles un poquito lo que el proyecto PLANAC está realizando en torno al tema de la comunicación
al cambio climático y el enfoque de género. Y esto lo vamos a hacer ahora con el coordinador del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, vamos a decir el nombre entero para no seguir con el INRI de las siglas, con Jorge Núñez. Jorge, si estás por ahí, por favor, te paso la palabra. Sí, hola, buenas tardes con todas, con todos. Bienvenido. Es un gusto estar acá con tan directa participación y concurrencia. Quiero aprovechar para hacer un agradecimiento muy sincero y afectuoso a todo el equipo del proyecto. 95% mujeres que trabajan en mi proyecto, que hacen posible este tipo de cuestiones y con quienes yo aprendo día a día sobre estos temas. Para nosotros ha sido un desafío, un reto de ir abordándolo y de ir conociendo, comprendiendo. Y por supuesto que lo hacemos con el mayor de los intereses. Entender y comprender realmente la problemática del cambio climático y de la adaptación en particular, y empezar a visualizar cómo eso se relaciona con temas de comunicación, género y gestión adaptativa es ya de por sí complejo. Voy a mostrarles, voy a compartir pantalla ahora para mostrarles una presentación muy cortita en realidad sobre algunas cosas que estamos haciendo ahora nosotros, construyendo un documento técnico, unos lineamientos metodológicos para la incorporación del enfoque de género en iniciativas, acciones y productos que desarrollamos como parte del proyecto y que tenemos la expectativa de que pueda ser utilizado también por otras iniciativas, por otros actores que quieran empezar a compartir herramientas como esta, que de alguna manera lo que buscamos es darle más practicidad, tratar de aterrizar a lo práctico, a lo usual, a lo cotidiano. En términos de comunicación, género y cambio climático, nosotros estamos abocados ahora mismo a la construcción también de una plataforma, de un repositorio de información y de una plataforma que nos va a permitir, entre otras, mostrar los avances, los resultados de lo que vamos alcanzando como proyecto y donde vamos a tener la oportunidad justamente de cargar un cúmulo de experiencias como las que ahora levantamos. Es importante de entrada y partir con estos datos. Algunos datos relevantes que nos permiten, por su importancia, ir comprendiendo un poco por qué es clave considerar esta perspectiva, por qué es importante atender desde una visión que englobe a todas y a todos de manera más inclusiva para poder hacer un abordaje adecuado de lo que es la adaptación al cambio climático. La problemática del cambio climático, como ya mencioné, de por sí es compleja. Y si a esa complejidad se añaden aspectos y circunstancias de desigualdad, como las que podemos y estamos viendo, que han sido reportadas y las que estamos ahí, como digo, mostrando en la pantalla, nos hacen reflexionar mucho sobre cómo justamente un tema como este del cambio climático y los efectos que este causa sobre las comunidades, sobre los ecosistemas, sobre los medios de vida, sobre las comunidades y en particular sobre los más vulnerables, digo, cómo debemos empezar a mirarlo bajo este lente. Me encantó la parábola que utilizó Alexandra de esto de las gafas oscuras. Es interesante porque hay que mirarle también con esas gafas y ponernos como un doble lente. Estamos ya como en el cine cuando vemos esas películas tridimensionales, porque por un lado se habla de que debemos utilizar en las iniciativas propias del desarrollo el lente climático. Y ahora resulta que también es importante y fundamental mirarlo bajo este lente del género. Es muy, muy importante porque solamente pudiendo hacer una integración desde estas perspectivas, podemos empezar a hacer planteamientos que en la práctica sean más reales y que busquemos dar un paso, que empecemos a trascender de lo teórico conceptual a lo realmente importante que es la práctica. Entonces, una vez que nosotros entendemos conceptos y datos como los que vemos en pantalla, donde claramente se notan desigualdades muy sustantivas, es fundamental hacernos la siguiente pregunta.
¿Por qué es importante? ¿Por qué transversalizar el enfoque de género en la gestión del cambio climático? Y claro, tenemos una primera entrada que son algunas definiciones, algunos conceptos clave que nos da desde las directrices internacionales y también desde lo que las agencias de Naciones Unidas pregonan. Entonces, por un lado, la Convención Marco de Naciones Unidas indican claramente que el género es uno de los componentes de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Género, sin duda, es un elemento absolutamente insoslayable que debemos tomar en cuenta y que debemos de empezar a mirarlo como un tema que nos debe permitir completar los análisis de vulnerabilidad y riesgo climático que hay que efectuar. Por otra parte, este género se convierte en una categoría de análisis que nos permite comparar la situación y la condición de vida de hombres y mujeres para poder claramente diferenciar los efectos del cambio climático sobre hombres y mujeres y diferenciar también las formas en que hombres y mujeres, mujeres y hombres, debemos y podemos empezar a actuar, empezar a desarrollar acción climática efectiva frente a las causas y los efectos del cambio climático. Y de esta manera podamos planificar mejor, generar políticas, desarrollar programas y proyectos que se ajusten más a las realidades. Eso debe ser el desafío, tratar de trascender de lo teórico conceptual a lo real, a lo práctico. En esa línea, nosotros hemos trabajado en estos últimos meses, como digo, con el equipo del proyecto y con el apoyo de la mesa de género que está establecida en la Subsecretaría de Cambio Climático, con el apoyo de otras instituciones nacionales y que buscamos justamente desarrollar cierto tipo de instrumentos. En este caso, una herramienta, la que hemos denominado lineamientos metodológicos para la incorporación del enfoque de género en iniciativas, acciones y productos que desarrollamos nosotros como proyecto y que, como ya dije antes, pretendemos también que puedan ser considerados, replicados, utilizados, asimilados por otras iniciativas y proyectos que trabajen en la temática de adaptación al cambio climático. Esta herramienta ha sido posible gracias al apoyo que hemos tenido, como dije ya, de nuestro equipo, pero el soporte fundamental de un conjunto de actores complementarios que nos han brindado generosamente sus insumos, su retroalimentación, su soporte, y que estamos muy próximos a publicar y difundir. Si todo va bien, preveemos que para las primeras semanas de enero este documento ya pueda estar disponible al público y lo queremos promocionar ampliamente por esas líneas. ¿Cuál es el objetivo que tiene este documento? Fundamentalmente, proveer parámetros estandarizados para que se vaya incorporando el enfoque de género en las iniciativas de adaptación al cambio climático. Que nos vaya indicando en un paso a paso, en cada una de las fases de diseño, implementación, medición, reporte, monitoreo, etcétera, de los proyectos de adaptación al cambio climático, cómo se plantea una forma. Seguramente no es ni la única ni la mejor, pero es una forma que tratamos de darle la mayor practicidad posible para ir incorporando el enfoque de género en este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son los lineamientos metodológicos? Básicamente los hemos agrupado en 5 pasos. Por un lado, incluir algunos términos y definiciones que siempre resultan interesantes, importantes, introducirlas en este tipo de documentos, porque buscamos también extender la masa crítica de personas, de grupos, hombres y mujeres, empiecen a entender y comprender, a relacionarse con este tipo de documentos técnicos. En la medida en que estos conceptos sean entendidos fehacientemente, eso nos permitirá llegar a un mayor público. Por otro lado, damos una reseña sobre los marcos normativos, tanto en el contexto internacional como nacional, sobre cambio climático y género, con énfasis en la parte de adaptación. Y por supuesto, hacemos una relatoría de todo lo que involucra desde lo que se dice en la Convención Marco, el IPCC y las políticas nacionales asociadas a esta gestión. Para nosotros también esto constituye importante fundamento porque justamente partiendo de las regulaciones y las directrices nacionales e internacionales es que se enmarca la gestión del cambio climático.
Un tercer lineamiento importante es el de las condiciones habilitantes, que son trascendentes y que justamente son las que permiten la incorporación del enfoque de género en políticas, programas, proyectos de adaptación al cambio climático, como son las que a través del PLANAC, del Proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, estamos en plena fase de construcción. Todo nuestro camino va a seguir este derrotero y, como ya dije al inicio de mi intervención, constituye todo un reto. Luego viene quizás la parte más interesante, que es este paso a paso. El conjunto de procedimientos para transversalizar el enfoque de género en cada uno de estos productos, en cada una de estas actividades, de políticas, de medidas, de normas que vamos generando y que pensamos que con este procedimiento vamos a irnos asegurando en el día a día de las cosas que estamos haciendo, de las distintas consultorías, estudios y análisis que desarrollamos, de ir integrando efectivamente el enfoque de género. Y por último, un quinto lineamiento es este que hemos denominado el checklist, que nos va a permitir hacer una medición, una evaluación de qué tan efectivos estamos siendo a lo largo del proceso de ir integrando la dimensión de género, el enfoque de género en nuestras actividades, en nuestros productos. Así que eso era lo que yo de manera muy sucinta quería mostrarles ahora mismo de este documento que, como ya dije, está muy próximo a ser publicado y a ser difundido por todos los medios. Para mí, aprovecho ahora la ocasión, agradecer de sobremanera, por supuesto, a la entidad que lidera este proyecto, el Ministerio del Ambiente y Agua, y a la agencia que, a través de la cual se implementa el proyecto, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus equipos técnicos, en asocio y en sinergia con el equipo del proyecto, han hecho posible este importante evento que yo estoy muy, muy contento de que ahora se esté desarrollando. Agradezco sobremanera la participación de las panelistas. Es un gusto conocerlas y espero poder seguir trabajando con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por su intervención. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas que hemos receptado de nuestro público, de la audiencia que está en este momento conectada. Para esto voy a pedir el apoyo de mi colega y compañera, Estefanía Guayo, especialista de género del PLANAC. Como decían, es súper importante que este trabajo de la comunicación en conjunto con las personas de género se haga de manera conjunta. Así que muchas gracias, Estefi, por tu apoyo. Te doy paso a ti para que nos ayudes con las preguntas receptadas. Bueno, muchas gracias, Eugenia, por la introducción. Buenas tardes con todas y todos. Como mencionó mi colega, en este momento procederé a transmitir algunas de las preguntas del público a las panelistas. Quisiera empezar con la primera pregunta, que estaría dirigida a Pilar Maldonado. Pilar, por favor. Mencionó en su presentación metodologías introspectivas de sensibilización individual. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta clase de metodologías, por favor? Sí, en el ejemplo comentaba un poco el trabajo que desarrollamos en una capacitación, en un fortalecimiento de capacidades a través de algunos talleres. Y sobre todo en el tema de comunicación, creo que es importante el que podamos tener experiencias y conocer un poco más cercano, interiorizando nuestra relación tanto con género como cambio climático para poderla interiorizar. Dentro de los talleres que nosotros realizamos, hicimos algunos ejercicios prácticos con los participantes en los que les permitimos a través de analizar las noticias sobre cambio climático publicadas en diferentes medios y poder evidenciar el lenguaje, cómo se manejaba o cómo se maneja en diferentes medios. Ese fue uno de los ejercicios que nos permite, al fijarnos y al ser conscientes de cómo se está manejando este tipo de comunicación, el interiorizar un poco y hacer una introspectiva de cómo nosotros comunicamos y cómo vemos el lenguaje respecto a género. Ok, muchas gracias, Pilar, por su intervención. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Creo que por el tiempo vamos a alcanzar a hacer una a cada panelista.
Entonces, la siguiente pregunta estaría dirigida a Alexandra Cortés. Alexandra, ¿cuáles son los principales aspectos que usted considera tomar en cuenta para garantizar una comunicación con enfoque de género en el contexto de las iniciativas de cambio climático? Ok, yo creo que el principal aspecto es un poquito, y perdón la insistencia, es ese acercamiento o ese involucramiento, Estefanía, con especialistas como vos, ¿verdad? Nosotros para poder contar una historia, para poder sacar una nota de prensa, para poder hacer una producción de video, necesitamos que el grupo que trabaja con nosotros esté sensibilizado a ese tema. Si no, vamos a lograr una producción parcial, ¿verdad? Un poco lo ha explicado también Susana, lo ha explicado Pilar, hay ciertas capsulitas importantes que hay que colocar en nuestras historias, pero también es muy importante que nosotros como comunicadores podamos conocer bien qué es esto de la perspectiva de género, qué es esto de dar participación a la mujer, de visibilizar su aporte. Y desde ahí, desde ese punto de vista, empezar a crear y producir. Muchas gracias, excelente Alexandra, por su respuesta. Finalmente vamos ahora con una tercera pregunta que estaría dirigida a Susana. Por favor, Susana, ¿en qué contextos es posible utilizar las historias como un recurso para informar sobre cambio climático? Es decir, ¿cuál es el mejor medio para utilizarlas? ¿Podría ser escrito, oral, en talleres grupales o en otro medio? La verdad es que uno puede utilizar las historias en cualquier ámbito. A mí me parece que para temas tan complejos y tan técnicos como los del cambio climático, uno debe agarrar de términos y de momentos en los que puedes llegar a la mayor cantidad de gente posible. Hay muchas veces en que en el mensaje se nos pierde en medio de cosas muy técnicas y la gente se pierde ahí. Entonces, si es que uno les cuenta con un lenguaje amable, con un lenguaje cotidiano, con una historia que termina siendo cercana, en la que terminan identificándose, entonces esto lo podemos utilizar en cualquier medio, o sea, puede ser audiovisual, puede ser fotografía, puede ser texto. Realmente el tema, como decían nuestras compañeras, ellos tienen la historia. Nosotros lo único que hacemos es llevar esa historia, llevar ese mensaje a todas las personas posibles. Nuestra función es darles voz y permitir que esto se expanda de la mejor manera, ¿no? Yo les comenté este caso del ecuatoriano que ancló el arco iris a la tierra, porque, bueno, Eugenia me había pedido más o menos, háblame sobre las historias, ¿no? O sea, sobre cómo tú escribes, pero también había escrito una historia, por ejemplo, en tema de género, de igual manera sobre cambio climático. Y en esto enfoqué a unas mujeres que tenían problemas en el sur del Ecuador con la deforestación y que sus tierras se dañaron y todo esto. Y ahí enganché, por ejemplo, el tema desde algo tan simple como las aguas medicinales. Ellas recuperaron su tierra a través de siembra de aguas medicinales y a través de esto ayudaron a la comunidad y se ayudaron a ellas mismas. Entonces, la nota esta, más o menos, se titulaba algo así de, en Ecuador la salud se vende en paquetitos de 50 centavos, o sea, algo así, ¿no? Y entonces esto engancha mucho porque la gente quiere ver cosas que sean como más terrenales. Tenemos que traer a tierra todos los temas que a veces son así como muy etéreos, ¿no? Muy científicos, muy técnicos. Y se puede contar en cualquier ámbito. Es importante tener esta sensibilidad, esto de llegar a las zonas, eso es básico, ¿no? Salir de las oficinas y llegar a las zonas y poder sentir a la gente. Ahí es cuando uno puede contar lo que está sintiendo la gente. Es muy importante que el periodista entienda, ¿no? Hace un momento Alexandra también hablaba de eso, de la importancia de saber comunicar, pero si no entendemos nosotros, no lo vamos a poder comunicar. Y créanme, cuando un periodista no entiende, se nota, se nota, porque la noticia se enreda, la historia misma se enreda. Pero si el periodista lo tiene claro, la nota fluye y uno puede contar algo a manera de cuento, a manera de historia. Ok, muchas gracias. Estas serían las preguntas que podemos hacer por el tiempo, pero muchas gracias a las tres panelistas. Han estado excelentes como todas las exposiciones que han hecho y creo que son muy útiles justo para empezar a sensibilizar también como a toda la población respecto a la importancia de incorporar el enfoque de género.
todas las iniciativas de cambio climático. Entonces, muchas gracias a todas por sus presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras panelistas por responder las preguntas de nuestro público. Y bueno, ya para finalizar, quiero dar nuevamente la palabra a Jorge Núñez, coordinador del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Ecuador. Y nuevamente les agradezco y reitero mi profundo agradecimiento por compartir sus conocimientos en este espacio. Jorge, adelante. Bueno, reiterar lo que ya mencioné antes. Para nosotros, encuentros como este lo que hacen es abonar en beneficio de la gestión que desarrollamos y en beneficio de ir añadiendo condiciones habilitantes justamente para el desarrollo de la gestión de adaptación al cambio climático en el Ecuador, que es uno de los objetivos preponderantes que tiene el proyecto. A todos los colegas que hoy nos han acompañado, le estoy viendo en la pantalla a Natalie, José, por supuesto a los colegas del equipo, Estefanía, Eugenia, los colegas del ministerio, Karina y su equipo, Mario, Mónica, que nos acompañó también temprano, pues un agradecimiento a todos los colegas del Ministerio del Ambiente. Igual, su apoyo es fundamental. Sin ellos no podríamos desarrollar este tipo de cuestiones. Y por supuesto a Susana, Alexandra y Pilar, un agradecimiento fraterno. Les reitero, qué gusto conocerlas. Me encantaría escuchar más historias, Susana, y más experiencias, Alexandra, y a la Pili que le tenemos ahí cerquita, para ir avanzando sobre estos temas. Así que, como decimos acá en el Ecuador, que no sea la última, sino más bien la primera de las ocasiones, y que podamos tener próximos encuentros de este tipo. Un gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Felices fiestas también. Igual, claro. Felicidades, gracias. Chao, chao. Gracias, buenas tardes con todos. Damos por finalizado este evento. Un abrazo, Gracias, cuídense buenas mucho. tardes. Un abrazo. Descanso. Bien. Mucho gusto. Cuídense. Adiós, gracias. Adiós.